a veces, bueno, ahora lo hablaremos a lo largo de la mesa redonda, cuánto espacio hay en la prensa, cuánto espacio hay en los medios de comunicación y de qué manera se informa y cómo debería comunicarse estas cuestiones que al final es, bueno, pues se trata del planeta en el que vivimos, del espacio que compartimos con otros humanos y con otros seres vivos. Y esto, la pantalla se diga, ay, no sé qué pasa con el HDMI. Ahí está. Ya, aquí está. Entonces, bueno, tenemos la inmensa suerte esta tarde de poder contar con Nelton Rivera, que le veis en la pantalla. Él, bueno, es director de prensa comunitaria de Guatemala, tiene una larga experiencia en información ambiental, en hablar sobre, bueno, cómo se defiende el medio ambiente, los derechos humanos también, porque todo está ligado en Centroamérica. Y contamos también con Marta Montojo, que también tiene una larga experiencia aquí más cerquita sobre información ambiental. Ella ha trabajado para la agencia EFE, está en Ballena Blanca, que es un medio muy interesante al que seguir y que leer y desde el que aprender. Ha cubierto cumbres del clima. Pero bueno, antes de nada, bueno, por recordar, vamos a tener hora y media aproximadamente para esta sesión. Entonces, durante una hora, Nelton y Marta nos compartirán sus experiencias y sus conocimientos y luego dedicaremos media hora para que podáis hacer preguntas, podéis, bueno, pues compartir también las inquietudes que os haya generado. Así que os animamos a ir tomando notas de todo lo que os vaya surgiendo y todas las curiosidades, preguntas, inquietudes que os vayan surgiendo. Y nada, pues muchísimas gracias, Nelton y Marta, por compartir esta sesión con nosotras. Y os paso la palabra inicialmente para que os presentéis en condiciones, no como acabo de hacer yo, sino verdaderamente presentaros. Desde dónde, esta mañana se hablaba del periodismo situado, ¿no? Desde dónde habláis, desde dónde elaboráis desde dónde realizáis vuestra labor de información. Y en esa presentación también me gustaría aprovechar para preguntaros a los dos por qué decidisteis, cuál fue la motivación que os llevó a centrar vuestra labor, vuestro trabajo en las cuestiones ambientales, en el medio ambiente. Nelton, ¿tomas la palabra? Sí, buen día a todos, a todas y a todes. Pues como lo mencionaste al inicio, soy cofundador del medio digital Prensa Comunitaria. Este medio surge en 2012 en Guatemala y surge de la discusión de las autoridades indígenas y ancestrales de uno de los pueblos, de los 21 pueblos maya en Guatemala, y en este caso el pueblo maya Canjobal, y era la preocupación sobre la implementación o el inicio o la presencia con mucha más violencia del modelo extractivo en Guatemala luego de la firma de los acuerdos de paz. En Guatemala hubo una guerra de 36 años que termina en 1996 y prácticamente eso deja libre los territorios de cualquier conflicto armado y el modelo extractivo aprovecha y comienza a instalarse. A partir de esa discusión y de una necesidad de la organización comunitaria de los pueblos en Guatemala es que surge prensa comunitaria. Y de allí, pues un poco el carácter del medio, de hacer un periodismo comunitario tomando el modelo periodístico y las ciencias sociales y las formas tradicionales de hacer comunicación de los pueblos en el país, que decidimos que era urgente y necesario poner en tiempo real, utilizando todos los recursos digitales y a la mano para poder informar lo que estaba ocurriendo en los territorios y que eso pudiera no solamente informarse a nivel de comunidades y pueblos, sino que pudiera trascender de lo local a lo regional, lo nacional y a lo internacional. Ese es como el fin, esa es como una de las razones principales del por qué eh, surge el medio y del por qué también llevo, en diciembre cumpliría 13 años de estar haciendo periodismo comunitario. Marta. Sí, ¿se oye? Sí. Pues yo llevo 9 años haciendo periodismo ambiental. Yo terminé la carrera, bueno, de hecho, desde que empecé la carrera me interesaban esos temas de medio ambiente, de cambio climático.
Y era una cosa como muy rara además, porque casi todos mis compañeros estaban haciendo prácticas en la SER, prácticas en la agencia EFE o prácticas en El País, no sé dónde fuera, y yo estaba buscando mis prácticas en el periódico de la energía o en lugares como especializados en temas de medio ambiente. Luego resultó que yo acabé pues, haciendo prácticas en La Vanguardia, que es donde empecé a hacer como el periodismo más en serio, digamos. Y desde entonces pues he ido pasando por un montón de medios generalistas, por medios especializados, por organizaciones de investigación periodística, ¿no? Por diferentes puntos. Y en todos ellos he tenido como foco la crisis climática y medioambiental, la crisis ecológica. No por una decisión consciente de, bueno, pues de que hubiera ahí digamos, una oportunidad, sino que por un interés genuino en estos temas que atravesaban todas las demás crisis, ¿no? Y atravesaban, a mi juicio, todas las cosas que me parecían importantes que estaban pasando. En ese momento estaba muy fuerte justo la crisis migratoria con el tema de Siria, ¿no? Con la guerra de Siria y demás. Y bueno, todas estas reacciones xenófobas, ¿no? que se estaba transformando esta respuesta desde Europa, las muertes en el Mediterráneo, pero todo aquello que estaba sucediendo, a mí me parecía gravísimo. Yo me iba a casa llorando muchas veces y entendía, según iba leyendo más y más, que si bien no todo está relacionado, pero buena parte de las desgracias a las que asistimos tienen que ver con la crisis ecológica, ¿no? Con una disputa por los recursos, por un encarecimiento de los recursos también y por todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí sí empecé pues esto a colaborar en medios, a trabajar, a hacer prácticas, que creo que todo el mundo tiene que hacerlo. Y coincide también con un mayor interés por parte de los medios de comunicación en estos temas, sobre todo desde la firma del Acuerdo de París y de políticas europeas y bueno, toda una serie de cambios que también favorables hacen que muchos medios abran secciones de medio ambiente y entonces ahí también surgen más oportunidades. Y, y descubro Ballena Blanca, que lo mencionaba bastante Carmen, que es un medio independiente, es una revista de medio ambiente que a mí siempre me gustó muchísimo y tuve la oportunidad de colaborar con ellas, con Ballena Blanca, y finalmente pues he acabado trabajando para la revista. Es una revista que yo defiendo mucho porque es un trabajo muy artesanal de pensar las historias desde una perspectiva humana, de contar cómo la crisis climática nos afecta directamente, no tanto desde la tragedia, que también, sino también desde las soluciones, ¿no? Desde cómo podemos resistir la crisis ecológica cambiando nuestra manera de vivir y mejorar nuestra manera de vivir, ¿no? Un poco enfatizando pues esa vida buena, ¿no? Y bueno, luego en paralelo estoy en Espacio Late, que es una librería de periodismo y es una revista también, es una revista que justo hibrida Latinoamérica y España, el mundo hispanohablante. Y entonces, pues por ahí también abordamos muchos conflictos medioambientales, extractivistas, como lo que comentaba Nelton, desde la perspectiva europea y desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Y dando un poco pues, peso a la crónica, a un género del periodismo más narrativo, que nos gusta contar historias, a la investigación y a situar, digamos, los culpables de todo esto, ¿no? De esos conflictos, ¿no? Que nunca tampoco es blanco o negro, pero casi siempre en todo lo que tiene que ver extractivismo norte-sur, pues hay una dirección bastante clara, ¿no? Rara vez vamos a verlo a la inversa, una empresa de Latinoamérica, pues causando grandes estragos ambientales y demás en España, ¿no? Casi siempre es a la inversa. Así que bueno, pues desde ahí a un periodismo, desde ahí lo entiendo y eso es un poco lo que llevo practicando estos años. Bueno, pues de momento tomamos nota. Hay que seguir a Prensa Comunitaria, hay que seguir Ballena Blanca y Espacio Late. Os voy a preguntar después sobre los riesgos y esto de señalar a los culpables y qué pasa, pero previamente sí que me gustaría, lo habéis mencionado, si Nelton nos puedes explicar un poco más cómo entendéis la prensa comunitaria y qué, o sea, cómo se hace esto de prensa comunitaria y cómo se desarrolla. Bien, la idea del periodismo comunitario y de prensa como un modelo casi que un modelo bastante importante en América Latina es que el periodismo se ponga al servicio de la ciudadanía y de las personas y que sean las personas las que ejerzan también el ejercicio periodístico. Y una clave que ha sido bastante importante es
la relación importante entre periodismo y otras ciencias, como las ciencias sociales y las formas tradicionales de hacer comunicación. Nosotros hacemos un híbrido entre todas estas, entre estos modelos, y es lo que permite que la gente se sienta, se identifique con un instrumento que es un medio de comunicación digital, que lo sienta propio y que sienta que ahí puede poner su narrativa y hacer contranarrativa a las narrativas hegemónicas. Y creo que ese rol importante que ha surgido entre los periodistas comunitarios que ejercen desde lo local, desde la comunidad, desde todos los espacios donde se construye colectividad también, que puede ser en las provincias, en lo más rural, pero también en las ciudades desde lo más urbano. Creo que ese ha sido como el ejercicio de prensa, el poder poner muchas de las realidades que los medios corporativos no están contando, no han querido contar, o por una agenda y lo mencionaba Marta hace un momento, una agenda que invisibiliza las demás agendas. Y cuando el modelo económico se basa en el extractivismo y en el saqueo de los bienes naturales, como ocurre en Guatemala y como ocurre en toda América Latina, pues resulta que hay unas comunidades y unos pueblos que están asentados ahí de forma milenaria, a quienes no se les consulta, a quienes no se les ha tomado en cuenta nunca, a quienes ni siquiera se les ve como ciudadanos de primer nivel. Y pues el periodismo comunitario lo que hace es poner esa realidad y esa voz. Y creo que ese es como el logro, perdón, el logro más importante que hemos podido ir desarrollando e ir fortaleciendo en estos casi 13 años que llevamos de trabajo. Gracias, Neto. Marta, los artículos que tú sueles escribir, bueno, supongo que alguna vez los haces, pero muchos de los que te he leído, y especialmente Ballena Blanca, son artículos raros en el sentido que son largos, que son de análisis, que son para leer pausadamente, no es un tuit así de que desgraciadamente es como ahora nos está llegando la información a la mayoría de la gente. ¿Cómo ves esto o sea, las dificultades para poderlo meter en La vorágine. en la vorágine del mogollón? Sí, bueno, pues Ballena tiene. Ballena Blanca está asociada al diario.es, entonces bueno, tiene una sección ahí que llega, digamos, a un público más generalista, pero luego tiene un público como muy fiel que justamente aprecia este tipo de historias contadas más a fuego lento, ¿no? Porque nosotros intentamos, como yo lo entiendo a nivel personal, es que, y estoy segura de que mi compañera y la directora del medio, Sara, lo entiende igual, es que no sirve de nada inundar los medios con noticias, ¿no? Que son rápidas, que son clics, que son vídeos, que son entretenidos, que un poco como que hacen parte de esta estructura de información como de la estimulitis, ¿no? De esto que el filósofo este que justo acaba de ganar el premio Princesa de Asturias, Byung-Chul Han, en la sociedad del cansancio justo habla de esto, ¿no? De un poco de una sociedad adicta a los estímulos, adicta a un flujo constante de información que luego ni siquiera te da tiempo a procesar, ¿no? Y esto es como, yo creo, un poco tragedia de los tiempos que vivimos, y en Ballena Blanca intentamos ir un poco contra eso, ¿no? Nosotras le damos a las historias el tiempo que merecen, a analizarlas, a hacer más preguntas, ¿no? A veces tienes una historia y te cuadra, ¿no? Y has hecho preguntas y has hablado con muchas personas y te parece que queda bonita incluso. Y luego lo lees y dices, ostras, me surgen más preguntas, ¿no? A lo mejor aquí tenía que haber profundizado un poco más. Pues si le das el tiempo suficiente a los temas y las tratas con este respeto, y yo creo que la información ambiental y de toda en general hay que tratarla con respeto, le das ese tiempo extra para hacer las segundas preguntas y hacértelas a ti misma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que el periodismo de Ballena Blanca en concreto, y muchos otros medios, pero pues que tenga tanto valor, porque al final tú estás leyendo algo que sabes que tiene un trabajo detrás, un mimo, y que no sucumbe, no cede a la presión de los tiempos, ¿no? Es difícil. Yo creo que no tanto. O sea, yo creo que a veces nos resignamos un poco a pensar que los jóvenes no leen, que nadie puede ver un vídeo sin subtítulos, que cuando hace años, yo cuando quería ir al cine y quería ver una película en versión original, había gente que me decía,
pero es que no voy al cine para ver subtítulos. Y ahora resulta que solo podemos ver vídeos con subtítulos en nuestro propio idioma, ¿no? Ni siquiera te están haciendo una labor de traducción. Entonces yo me resigno, yo me niego a pensar que esa es la realidad. Y lo han demostrado las estadísticas, los jóvenes sí leen. La gente, si le pones una historia buena, la escucha. Pon una película de 4 horas en el cine y resulta que es un éxito en taquilla. Habrá gente que no la soporte, pero es un éxito en taquilla. Yo creo que se puede y se debe seguir disputando el terreno del tiempo, ¿no? y de las cosas bien hechas. Bueno, pues hay mucha gente joven aquí, así que ir apuntando luego para todo lo que queráis comentar. Quería entrarle al tema de los riesgos también de ejercer el periodismo como lo ejercéis y de señalar a los responsables, como hacéis en los artículos que firmáis, que elaboráis. Bueno, pues es necesario, entiendo que no solamente describir las situaciones, sino también identificar quién se está enriqueciendo, ¿no? Con el extractivismo, bueno, con todas las políticas que al final nos llevan a estas crisis. Nelton, ¿cómo lo enfrentáis desde prensa comunitaria? Bueno, nosotros cuando iniciamos en 2012 veníamos de un proceso de investigación un año antes, tratando de entender el movimiento de las consultas comunitarias. En Guatemala, las comunidades empezaron a tomar el convenio 169 de la OIT para la consulta de pueblos originarios y tribales. El Código Municipal, con la reforma después de los acuerdos de paz, permite a los municipios y a las personas que habitan un municipio consultarse sobre cualquier proyecto a gran escala que afecte o modifique su forma de vida. Y bueno, fue un movimiento que comenzó en 2005 y para el 2011 o inicios del 2012 eran millones de personas haciendo consultas comunitarias y municipales en las que de forma contundente se rechazó el modelo extractivo, entendiéndose extractivismo por hidroeléctricas, represas, minería, monocultivo de palma de aceite, cualquier megaproyecto que de manera inconsulta intentara instalarse en un territorio. Y en ese momento dijimos, bueno, estábamos analizando eso, pero empezamos a entender que existía un patrón de colusión entre el Estado, en este caso el Estado guatemalteco, el sector empresarial vinculado al extractivismo y el Estado en función de la impunidad con la que todas estas empresas operan. Cuando entendimos ese patrón, dijimos, bueno, hay que hacer un alto aquí y el periodismo tiene que empezar a revelar este patrón de impunidad que estábamos visualizando en 2011. Hacer temas medioambientales en Guatemala es de alto riesgo, porque precisamente la democracia sigue siendo muy débil. Estamos ahorita en un momento en el que podemos perder la democracia en Guatemala. Venimos de unas movilizaciones fuertísimas en las que en 2023 rescatamos la democracia. Pero resulta que el modelo extractivo, que es el modelo que quieren imponer en Guatemala y en buena parte de América Latina como modelo económico frente a la globalización, frente a todo el proceso global que se vive en el planeta, pues resulta que el modelo extractivo necesita de condiciones de mucha impunidad. Y para que exista la impunidad, los estados tienen que ser débiles, tiene que haber mucha corrupción, no hay un solo modelo extractivo que funcione sin violencia, sin corrupción, sin impunidad. Y pues resulta que las comunidades y los pueblos en Guatemala tienen una batalla fuertísima por revertir eso y fortalecer al Estado. ¿Por qué? Porque el modelo extractivo para los pueblos en Guatemala es un modelo que solamente les ha traído destrucción, saqueo y muerte, frente al modelo que los mismos pueblos han ido definiendo como un modelo propio de desarrollo, que es un modelo de vida vinculado a muchas actividades que desarrollan. El informar, el documentar o el investigar sobre estos temas es de alto riesgo. Nosotros iniciamos haciendo investigación, haciendo periodismo, luego tuvimos que profesionalizarnos en el litigio porque empezaron nuestros compañeros a ser perseguidos, a tener órdenes de detención. De 2012 para acá, 5 periodistas comunitarios, 4 hombres y una mujer han estado en prisión
Actualmente tenemos a 5 periodistas en el exilio, es decir, cualquier tema que toque lo medioambiental es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente los poderes fácticos o los poderes tradicionales en lo local se benefician de este tipo de negocios y todo al margen de o sea, todo al margen de la impunidad. Mostrarlo, señalarlo, documentar, evidenciarlo, pues nos implica siempre pues, estar bajo riesgo y lo hemos ido comprendiendo y eso nos ha llevado también a tomar muchas medidas para poder hacer el trabajo que hacemos de formas seguras. Gracias, Nelton. Marta, entiendo que en Europa no estamos en esa situación, aunque hay países como Hungría, Serbia o Eslovaquia en los que, bueno, defender los derechos humanos y el medio ambiente es algo muy crítico y ser periodista y documentarlo también, con casos de periodistas también detenidos. ¿Tú te has encontrado alguna vez que no hayas publicado algo por miedo? Bueno, en España no. En España sí pasa, por lo que yo puedo detectar en las redacciones, hay más bien una autocensura. Bueno, a veces es un poco más directa, ¿no? Más bien por los anunciantes, ¿no? O sea, si de repente una gran empresa sobre la cual tú quieres publicar algo resulta que es el principal anunciante del medio en el que trabajas, pues obviamente te encuentras con esa barrera. Y eso sí lo he visto, no directamente, no hacia mí. Yo he tenido esa suerte. También es verdad que trabajar años en un medio público pues es lo bueno, ¿no? Que no tiene esa presión. No quiere decir que estén libres de presiones, pero desde luego no hay esa presión de los anunciantes. Y lo que sí he visto justamente en Latinoamérica, y aún así creo que es diferente, porque al ser periodista europea, pues no es lo mismo que ser periodista local. A mí me pasó en México, estábamos haciendo una investigación que publicamos en The Guardian y apuntábamos la contaminación que producían empresas alemanas, en este caso, multinacionales, en un río mexicano. Y un poco pues toda la violencia y el clima de desigualdad social también que eso generaba. Y ahí sí que estuvimos, que luego es verdad que el riesgo es una cosa pues muy relativa, ¿no? Pero ahí yo sí que sentí miedo, ¿no? O sea, es como la primera vez en mi vida que haciendo periodismo he sentido miedo y es como un miedo además con vergüenza, ¿no? Porque te da vergüenza sentir miedo cuando esa gente lo vive todos los días, ¿no? Incluso mi compañero fotoperiodista, que él es mexicano, él estaba tan tranquilo, pero bueno, él ha crecido en un barrio de Ciudad de México donde ha crecido con tiroteos él, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo estaba aterrada. Sin embargo, no nos pasó nada, por suerte, o sea, tampoco hace falta entrar como en los detalles de qué ocurrió, pero finalmente pues, estuvo todo bien y publicamos la historia y ya está, no sufrimos represalias. Y creo que esto, que en España, en Europa en general, o en algunos países europeos, el riesgo es más una hostilidad por parte de la empresa y luego dentro de tu medio, pues yo directamente no lo he vivido como ninguna amenaza ni nada parecido, la verdad. Desde ahí para enfrentar, entiendo, o alguna manera, ¿no? De confrontar este control y este poder de las grandes corporaciones que efectivamente en los medios privados se está poniendo mucho dinero. Esto, bueno, no sé si me salgo aquí de la mesa, pero yo recuerdo cuando hace muchos años hacía talleres de radio y decía, nadie va a sacar nunca jamás nada que denuncie las condiciones laborales en el Corte Inglés, porque el Corte Inglés se pone mucha pasta en todos los medios. Luego, pues creo que el Santo ha sacado alguna cosa de esas. Pero claro, son medios que entiendo que también un poco es la labor y la línea de prensa comunitaria sostenidos por las propias personas, ¿no? Es una manera de poder salvar esto, Nelton. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que plantea Marta, la independencia de un medio depende y está determinada de su capacidad por no tener ninguna restricción editorial ni ningún obstáculo editorial. Y medios independientes como prensa comunitaria, como muchos medios en Centroamérica y América Latina que están jugando un papel fuertísimo en el periodismo, dependen mucho del modelo de financiamiento a través de fundaciones, a través de cooperación.
Y es un modelo que se está viendo golpeado, perdón, se está viendo golpeado fuertísimo y entonces estamos enfrentando todo el tiempo las crisis políticas, la violencia, los intentos por censura, la pérdida de democracia, pero además estamos perdiendo también las formas de financiarnos y eso es un reto para todos los medios de comunicación. En el modelo de prensa comunitaria hay un aporte también que viene desde los territorios, desde la misma gente que se organiza, que define quién va a ser el periodismo, que hay que garantizar que pueda tener tiempo para poder hacer este ejercicio a la par de otras responsabilidades que se tienen. Pero en el caso de nosotros como medio, es lograr tener los recursos necesarios o básicos o mínimos para que el periodismo que estamos haciendo pueda continuar y se pueda seguir ejerciendo. Y ahí hay un tema que es sí, el financiamiento, pero también las condiciones laborales o las condiciones de dignidad con las que debemos de hacer este ejercicio periodístico en condiciones precarias, en condiciones de mucha inseguridad, de mucha violencia. Y ahí creo que una parte importante también es cómo el vernos como un gremio que también nos podemos apoyar, no solo entre periodistas, sino también entre medios de comunicación en estas condiciones. Recientemente en América Latina, bueno, en todo el mundo están golpeando durísimo a la Agencia de Cooperación de USAID, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Pero precisamente en ese saco de golpear a la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, se golpeó a buena parte de los medios de comunicación independientes en América Latina. Y eso pone en riesgo, nosotros presenciamos cómo muchos medios se están apagando, cómo generó despidos de trabajadores de medios de comunicación en América Latina, el tema del cierre de esta agencia de cooperación, y cómo también la situación de guerra y conflictos en África o en Europa misma, Ucrania, Rusia, está generando que la cooperación se centre en defensa, en armas, en ejércitos y no en cumplir su función de desarrollo humano en el mundo. Entonces creo que ese es un reto bastante importante. Yo, si me permites, Carmen, eh, justo en línea con lo que dice Antón también, es precisamente el valor que tienen los medios independientes, ¿no? Pero, como decía él también, no solamente tener esa capacidad de que tus socios, de que tus lectores te paguen, ¿no? O sea, que no dependas de un anunciante o un tercero, sino, y a veces incluso en muchos medios de Latinoamérica, pues esto de la cooperación internacional, sino que sean los propios lectores los que lo paguen. Para eso también los lectores tienen que valorar el periodismo, ¿no? Y tienen que entender que eso cuesta dinero, que cuesta horas de trabajo, que hay que, ¿no? que mantener unas condiciones laborales. Y luego, por otro lado, yo creo, por lo menos en el caso de España y de Europa, es importante también la diversidad dentro de los medios. O sea, combatir la precariedad y hacer que el periodismo sea un oficio, aparte de digno, accesible para todo el mundo, ¿no? Que no tengas que ser privilegiado, que no tengas que venir de una familia rica para poder hacer prácticas en un medio, porque si no, no puedes pagarte el alquiler, ¿no? O sea, si no tienes digamos, una familia detrás pues que te va a dar esa seguridad, tú no puedes a lo mejor vivir con 300 euros al mes, ¿no? Porque desde luego en Madrid no, ya no. Antes sí, quizá malamente, pero antes se podía alquilar una habitación, ¿no? Ahora ya no. Ahora 300 euros no da ni para una habitación en Madrid, ¿no? Entonces, esto hace, y esto hay un montón de estudios que lo reflejan también en Estados Unidos, que el 60%, leí hace ya un tiempo, pero bueno, en un estudio decía el 60% de los redactores de las contrataciones de medios como The Washington Post, New York Times y estos medios así pues más importantes venían de universidades Ivy League, ¿no? Pues de Yale, de Stanford, de Harvard, de todas estas universidades. ¿Quién se puede permitir ir a estas universidades? Hay gente que está becada, sobre todo es gente de altos recursos, ¿no? Entonces hay un sesgo de quién entra al final a trabajar en la profesión o de quién puede quedarse. Yo he conocido y he tenido compañeros de facultad como vosotros, como vosotras, que han empezado a hacer periodismo, que eran y son súper talentosos y han tenido que abandonar la profesión porque no podían vivir de ello. Y no tiene nada que ver ni con su talento, ni con, o sea, tiene que ver un poco con la suerte, pero también tiene que ver con la precariedad, ¿no? Y entonces, si resolvemos este problema de la precariedad y parte de esto pasa por pagar los medios de calidad, también hacemos que las redacciones sean más diversas. Y si son más diversas, hay menos sesgos, porque a veces ni siquiera es una censura desde la propia empresa. A veces yo me he encontrado con jefes, generalmente hombres,
que tienen este sesgo ya como del chip neoliberal en sus cabezas y que no son capaces de criticar a empresas como la que tú decías porque es marca España, ¿no? O porque es... No, a veces es un sesgo ideológico. Y parte de la solución, yo creo, para enfrentarnos a esto es hacer las redacciones más diversas. Sí, Nelton, algo más para levantar un poco el ánimo que hay aquí. No los estás viendo, pero hay un montón de estudiantes de periodismo que espero que por lo menos sigan con ánimos de terminar la carrera. Y bueno, ¿hay alguna posibilidad de poder vivir siendo periodista? Bueno, sí, nosotros aquí hacemos eco de un poeta que decía que para vivir en este mundo se tiene que estar loco, y creo que el periodismo también implica mucho de locura. Creo que nosotros en Guatemala, y desde el equipo de prensa comunitaria que está dirigido por una mujer, que tiene sus directoras editoriales son mujeres. Creo que lo planteamos desde hacer un periodismo de esperanza, y para nosotros lo importante es, frente a toda la adversidad de temas, frente a la adversidad que tenemos que estar desarrollando y mostrándole a las audiencias, el plantearlo desde la posibilidad que el periodismo puede ser transformador, y que podemos hacer un periodismo mostrando que la esperanza está, porque hay personas, porque hay colectividades, porque hay pueblos que están decididos a transformar la realidad pese a todo lo que se tiene en contra. Y creo que ahí nosotros como periodistas jugamos un papel fundamental, eh, y que ahí puede estar nuestro principal aporte. Eso sí, creo que tenemos una responsabilidad de hacerlo, pensando siempre en que debemos de poder ejercerlo de manera segura, de no naturalizar los escenarios de violencia, que eso pasa mucho con los compañeros hombres. Naturalizamos la violencia y decimos, bueno, sí, hacemos periodismo, y es un periodismo que puede ser un periodismo de guerra, y entonces no tomamos en cuenta los riesgos, no tomamos en cuenta los protocolos de protección, de seguridad, nos ponemos en riesgo quizás muchas veces de forma innecesaria, y creo que esa reflexión también es importante hacerla, porque ya no, en el caso latinoamericano, ya no queremos mártires en el periodismo, sino queremos tener periodistas retando al poder, revelando la corrupción, revelando la impunidad, poniendo la agenda de los pueblos, poniendo la voz de las personas que están ejerciendo un rol ciudadano con mucha fortaleza, para transformar sus realidades. Creo que ese es parte de, de- del- de cómo podemos hacer periodismo en este siglo, y va a tener muchísimos retos, porque estamos viendo cómo hay, pues, muchos movimientos que se están corriendo a la ultraderecha, al fascismo, a pensamientos totalitarios, conservadores, y que en este caso incluso los temas de mucho más riesgos, también aparte del medioambiental, son todos los temas feministas, de derechos de mujeres. Ahí es donde hay una carga muy fuerte a la par de la violencia que se genera con el tema medioambiental. Y pues ahí está el reto para los estudiantes, y es salir a la calle, y aportar desde lo que mejor podamos hacer. Por ahí lo dejaría. Gracias. Quería volver a una expresión que ha utilizado Marta hace un ratito, la sociedad del cansancio, porque aparte de los periodistas, las periodistas con este compromiso por la información detallada, analítica, explicativa, cocinada a fuego lento, que metan los derechos humanos como tienen que meterse siempre, el medio ambiente, está por una parte los riesgos, digamos, desde el poder, pero luego está este otro riesgo de la gente que nos lee, que cansancio, cómo gestionar eso, cómo informar de algo tan complejo sin abrumar, sin llevar a la gente al borde del abismo y que después de la lectura diga, bueno, pues ya está, no hay nada que hacer, adiós. ¿Cómo lo haces? Sí, es difícil. Porque por un lado tienes que ser fiel a lo que ocurre, no puedes tampoco pintando de rosa, ¿no? O sea,
Digo, si estaban ocurriendo tragedias, pues tienes que contarlas. Pero yo creo que también ahí está la clave pues en también ofrecer las soluciones, o bueno, no ofrecerlas tú como si fueras a salvar a nadie, pero sí contar lo que ocurre, que como decía Nelson, hay pues muchísima gente trabajando en proyectos espectaculares. Bueno, yo tengo un amigo, Javier Peña, que además es divulgador ambiental y acaba de sacar una serie en televisión española que os la recomiendo a todas porque es que es un alivio, ¿no? De repente encontrarse con todas estas personas haciendo cosas. Yo creo que necesitamos mucho más los relatos. Él dice, y yo creo que tiene razón, que la crisis climática, bueno, que el planeta es como el paciente más sobrediagnosticado, porque no paramos de decir lo que le pasa, ¿no? Pero es que ya sabemos lo que le pasa, tenemos que saber cómo atajar esta enfermedad, ¿no? Bueno, eso es lo que dice él y yo solo lo estoy parafraseando. Pero sí creo que tiene mucha razón y en Ballena Blanca también hacemos esto, ¿no? Nosotros intentamos contar historias inspiradoras, no por un afán como optimista o naif o nada de esto, sino por una cuestión como de supervivencia, bueno, es que tenemos que salir de esta, ¿no? Y el ser humano ha logrado salir de crisis, tenemos en el medio ambiente, en ecología tenemos el protocolo de Montreal, el acuerdo que nos permitió, ¿no? De alguna manera, porque no siempre está cerrado, pero resolver el problema de la capa de ozono, de la búsqueda de la capa de ozono. Hay ejemplos en la historia de cooperación internacional y de momentos en los que se han afrontado las crisis y yo sí creo que hay margen para ganar, ¿no? en esa batalla. Pero hay que contar cómo. Y hay que contar cómo pues yendo a esos lugares y poniendo un poco la mirada en esas historias. Y ahí también esto pasa por revisar nuestro propio sesgo, ¿no? Porque a veces incluso desde el periodismo nos creamos todo un relato de que todo va mal, porque estás todo el día leyendo papers sobre cómo estamos en el punto del colapso, al borde del colapso, y tienes que hacer como el ejercicio activo de recordarte que no está todo mal, que tienes que buscar mejor, ¿no? Que tienes que combatir tu propio sesgo para no caer pues también en análisis simplistas, ¿no? Porque es un problema muy complejo y tiene soluciones complejas y hay que ir con mucho cuidado. Ujú. Un poco esto es lo que nos planteabas, Neto, ¿no? Desde el periodismo de la esperanza que ejercéis, que es como todo lo contrario al lema este de la ultraderecha de Estados Unidos, Steve Bannon y esta gente de inúndalo todo de mierda y tú suelta porquería que la gente no, que es desde ahí. ¿Cómo hacéis vosotros periodismo de la esperanza también? Bueno, ese es el buscar frente a los contextos difíciles, frente a toda esa información que muchas veces puede ser devastadora, encontrar las historias, contarlo desde donde la gente está colocando soluciones o donde está buscando transformar esos problemas. El- Nosotros voy a poner un ejemplo. Resulta que los famosos bonos de carbono y la protección de los ecosistemas y el medio ambiente, pues resulta que en Guatemala, desde el protocolo de Kioto para acá, quienes acceden a los bonos de carbono son los grandes empresarios y empresas transnacionales como la palma de aceite que inunda Estados Unidos y Europa con todos los derivados del aceite de la palma. Y pues las comunidades indígenas, especialmente las quechís, donde está instalada la palma de aceite, están batallando fuertísimo por recuperar tierra y recuperar bosque, selva, que el monocultivo de la palma se está comiendo de forma acelerada. Entonces creo que sí hay que mostrar lo dañino de este tipo de monocultivos, de cómo destruye el suelo, de cómo destruye las relaciones comunitarias, de cómo contamina las fuentes de agua, etcétera, de cómo genera una riqueza que no se fiscaliza en muchos casos, pero también de cómo la gente se organiza para poder de alguna manera enfrentar, detener o contener este tipo de modelos. Y ahí en esas historias, cuando la gente se logra retratar a sí misma jugando un papel importante, eso inyecta a las comunidades vecinas, el verse que no están solas enfrentando un problema. Eso va generando un fenómeno también interesante y creo que por ahí es donde tenemos que encontrar las formas y las narrativas para contar las historias y con muchos retos porque las redes sociales todo el tiempo nos están poniendo el reto de
cómo voy a contar esta historia que a mí me parece súper importante, pero que de forma escrita me genera 10 páginas y cómo las voy a traducir a las redes sociales para que esa historia no pierda su esencia, pero que también pueda acercar a más audiencias. Y es un reto que vamos a tener todo el tiempo y que hay que ir encontrando también la forma y la manera de poder, de poderlo irlo haciendo. Gracias. Marta, voy a cambiar un poco, pero bueno, enlazando con eso, ¿cómo contar? ¿Cómo cuentas una cosa tan rara como la cumbre del clima del año pasado? Las cumbres del clima cada año se juntan todos los países a ver cómo se avanza en la lucha contra el cambio climático. La del año pasado en Bakú, que era un sitio especialmente extraño, en Azerbaiyán. El tema además era la financiación, que era algo así como que nadie sabía muy bien si se hablaban de trillones o de billones o de qué. ¿Cómo os organizáis los periodistas? ¿Cómo lo haces para traducir todo eso y poder, no sé, aportar? Pues malamente, la verdad, durmiendo muy poco. A mí me llamaban la gacela de Bakú porque siempre estaba corriendo en Bakú, o sea, iba como... Doy fe. Sí, o sea, de repente aparecía Pedro Sánchez y tenía que correr a seguir a Pedro Sánchez, aparecía el presidente de la CNMC, que ya nadie la estupidez en Bakú, pues tenía que correr detrás de la CNMC porque me lo pedía economía. O sea, al final estoy cubriendo, o sea, las cumbres del clima se han convertido además en algo tan gigantesco y multitudinario que ya no es solo contar las negociaciones, que son suficientemente complejas, sino encima contar todo lo que ocurre alrededor. Yo tenía la suerte de que las he cubierto con la agencia EFE. En varios de los años en los que he ido con un equipo, éramos más personas y era más fácil, aunque aún así, pues la agencia de noticias tiene que cubrir, no sé si alguien aquí trabaja en alguna agencia de noticias o hace prácticas o lo que sea, pero bueno, si no lo hacéis o si lo vais a hacer, pues preparaos, porque es un buen curro. Y además, ¿cómo cuentas, como dices, un asunto tan complejo como la financiación climática? Uno, sin ser economista ni tener especialización de nada relacionado con estos temas, o sea, yo me pierdo en entender la deuda global, ¿no? En conceptos así que dices, pues son más o menos básicos. Y dos, en un teletipo, o sea, en 600 palabras. Es porque yo ahora hablaba de Ballena Blanca desde el privilegio de poder hacer artículos reportajeados, narrativos y largos y tal, pero claro, a veces tienes un teletipo de esto, de 400 o 600 palabras. Entonces, sí, es muy, muy, muy difícil. Lo que requiere, en mi caso, es muchísima preparación. Así como antes lo hablábamos antes de esta sesión, hablábamos de la especialización en medio ambiente. Y yo suelo defender que no hay que especializarse, a pesar de que yo lo he hecho. Y a mí me ha ido bien realmente, pero creo que sería óptimo que todo el mundo, en sus diferentes tipos de periodismo, supiera abordar los temas de crisis ecológica, porque al final es algo que aborda todo, ¿no? A economía, a política, a sociedad, a todas las secciones, a deportes incluso. Entonces yo defiendo que no hay que especializarse, salvo en las cumbres del clima, porque eso sí que exige tanta preparación que no tiene sentido ir si no tienes un cierto bagaje, ¿no? Es un vocabulario tan técnico, es un tema tan complejo, con tantos países, tantas sensibilidades, tantas diferencias culturales. Es fascinante. A mí yo creo que es mi cobertura favorita y creo que todo el año estoy como esperando que llegue, sobre todo la de este año, que va a ser en Brasil y no en un estado petrolero, ¿no? En Asia, bueno, en Azerbaiyán. Pero la verdad es que sí que es un desafío, es bonito y al final no hay que perder de vista. Yo creo que lo que hay que pensar en estos casos también es, en realidad, qué es lo importante de todo esto, ¿no? O sea, depende de cuán especializado sea el medio para el que lo cubres. Si eres un medio que se llama Carbon Brief o climático, ¿no? Vas a contar la letra pequeña de la negociación, que a mí realmente me encanta porque soy una friki, pero no es lo que yo te voy a contar para la agencia EFE. Para la agencia EFE te voy a contar que aquí los países están hablando de cómo los países ricos, que son los mayores responsables de la crisis climática, van a costear hacer frente a la crisis climática, ¿no? O sea, como yo soy un país, la isla de Tuvalu, y no he contribuido casi nada al fenómeno del calentamiento global, porque yo, Tuvalu, me tengo que comer, ¿no? Todos los estragos del cambio climático que está haciendo a mi isla, cómo está dañando a mi economía, o ya no Tuvalu, si soy Nigeria, cómo tengo que cambiar de modelo productivo, de modelo energético, y tengo que abandonar el petróleo, del cual dependo
parte gracias al modelo colonial impulsado por el norte global y tengo que cambiarlo de repente y no me estáis dando como ninguna garantía, ¿no? Para hacerlo, no me estáis dando ninguna garantía de que este cambio de sistema financiero internacional o cambio de producción energética hacia un sistema renovable, etcétera, no me dais ninguna garantía de que yo voy a tener algo de beneficio en esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo desde arriba, ¿no? Y decir, vale, eso es lo que está en juego. Es un tema de desigualdad global, es un tema de quién se queda más dinero y de quién da, ¿no? Y contar un poco las posturas desde ahí. Ujú. Bueno, Brasil creo que va a abrir también nuevos pozos petroleros, o sea que Sí, Brasil es un estado no petrolero, pero al final estamos viviendo del petróleo. Antes de dar paso a las preguntas, ¿queréis hacer una aportación así clave de algo que queráis resaltar? ¿O damos paso a las preguntas, si os parece? yo solo por matizar eso del petróleo, como que también ahí creo que es importante, y también enlaza con lo de la sociedad del cansancio, cubrir una cumbre del clima, sobre todo con la desafección política que hay y lo lejanas que nos parecen y que ya vamos por la 30 y no sé qué, creo que sí es importante recordar la importancia, ¿no? Y no caer en, es que es en un país petrolero, es que es en Azerbaiyán, o es en Emiratos Árabes Unidos, no sé dónde. Pues es que si fuera en Estados Unidos, que también es un país petrolero, pues nadie estaría diciendo nada, ¿no? De hecho, bueno, la sede de la ONU está ahí y creo que hay que alejarse de esos enfoques simplistas, ¿no? Hay que dejarse como de enfoques maniqueos, de malos y buenos, hay que ver que es un tema complejo y que es el sistema global y, bueno, no hay que darlo por válido, por supuesto, pero hay que explicarlo, ¿no? Que es nuestra función, ¿no? Nosotros no somos jueces, somos periodistas. Sí, hay una cuestión, yo no sé si estaréis de acuerdo o no. Creo que desde el norte global y en concreto desde Europa tenemos una visión muy desde el privilegio de juzgar así el resto del mundo como si Europa no se basara, y en concreto el Estado español, el 80% de su energía viene del petróleo. Claro. Entonces, bueno, aquí somos como muy estupendos, nos ponemos juzgando a otros países y decir que los que consumimos somos nosotros. Antes de dar el turno de palabras, has comentado el tema de la desafección política. Igual es una visión muy estereotipada y muy tópica, pero yo tengo un poco la impresión, y también escuchándote, Neto, y escuchando a otras compañeras de Centroamérica, como que las sociedades en América Latina en general tienen un grado de alfabetización política o de análisis de quién es quién bastante más profundo de lo que tenemos aquí. No sé si estoy equivocada, y de ahí también, bueno, pues la labor de los medios de comunicación independientes para dar voz a todas esas comunidades que están reclamando muy activamente ser parte, ¿no? Ser consultadas y poder decidir. No sé cómo lo ves, Nelton. Bueno, yo creo que venimos de procesos políticos muy fuertes, muy ajetreados, muy convulsos. América Latina permanece todo el tiempo en convulsión siempre, pero creo que muy vinculado a lo medioambiental hay una cosmovisión sobre la naturaleza, la tierra como principal generadora de vida, y eso creo que le da como la fuerza a muchos pueblos para pensar y repensar mucho, reflexionar mucho sobre estos procesos. Creo que venimos de procesos, y hablando del caso guatemalteco, de un fortalecimiento político bastante importante en contextos bastante adversos. Por ejemplo, aún con un nivel de analfabetismo altísimo, con poco acceso a la universidad para las juventudes, con poco acceso para la niñez a la educación pública y nivel medio, pero a pesar de eso, la dinámica organizativa en las comunidades ha permitido que muchas de las discusiones y las reflexiones políticas lleguen a todas las generaciones. Y eso creo que permite también el ejercicio político en muchos temas. Y en lo medioambiental es la protección del medio ambiente, de la madre naturaleza, como se nombra acá, del agua principalmente, como un elemento que tiene derechos propios, pero también es generador de vida, y por eso hay un movimiento de resistencia muy fuerte en protección para proteger el agua. Eh, pero que también tiene como sus altos y sus bajos, porque nos enfrentamos a
el clientelismo político todo el tiempo y eso de alguna manera desvirtúa muchos de los procesos. Cada 4 años hay elecciones y cada 4 años se está viviendo el clientelismo político y eso resta, suma, pero creo que sí, en América Latina está marcando muchos procesos políticos interesantes con sus altos y sus bajos y ni siquiera tiene que ver con proyectos de derecha, con proyectos de izquierda. Cuando el tema es el tema medioambiental, podemos ver gobiernos de izquierda haciendo desastres con lo medioambiental, como históricamente lo han hecho los gobiernos de derecha. Pero creo que es la gente con sus propios procesos y ahí los medios de comunicación jugamos un papel importante para poner la información y que la gente tenga y cree su propio criterio y tome sus propias decisiones. Eh, Les digo altos y bajos porque El Salvador, por ejemplo, muestra un bajo en lo político de su ciudadanía, que es a veces a nosotros nos cuesta comprender como un pueblo que históricamente se ha movilizado muchísimo, mantiene un gobierno que todos podemos verlo como un totalitarismo cool, como le llama el señor que está ahí. Pero bueno, no podemos juzgar a los pueblos como tú lo comentabas, cada quien desde su propio lugar donde se sitúa puede hacer sus propios criterios y sus propias valoraciones. Pero yo creo que sí, un poco respondiendo a tu pregunta, sí, hay procesos políticos bastante fuertes que están empujando a los pueblos y eso creo que es importante. Y que quizás es algo que podríamos rescatar también, no sé si desde Espacio Late o cómo lo estáis haciendo, porque antes Nelton hablaba también de estos riesgos de perder la democracia que estamos viendo en bueno, países del norte global y cómo derechos y consensos sociales que se creían firmemente asentados pueden volatilizarse. Y yo creo que sí que hay una labor importante para hacer. Sí, nosotros bueno, el Espacio Late es como el espacio físico, ¿no? La librería y es una redacción abierta de periodismo y también fomentamos justo como el periodismo de colaboración, ¿no? El periodismo cooperativo versus la visión asentada pues, en muchas facultades, en la mía desde luego que era la Universidad Complutense de Madrid, que es este periodismo de señor, ¿no? Que va con su libreta y su agenda y sus contactos y no los comparte con nadie, ¿no? Y eso ya no ocurre. No ocurre, afortunadamente, por un lado porque ya la gente no tiene esos privilegios de antes de trabajar en la redacción y de estar ahí toda la vida. Y dos, porque pues esa precariedad también une. Entonces pues en Madrid hay grupos de periodistas jóvenes, precarios, corresponsales, de medios públicos, medios privados, que nos compartimos un montón de contactos, que nos compartimos un montón de ideas, que hacemos proyectos juntos, juntas. Y Espacio Late es un poco el lugar donde queremos que eso ocurra también, ¿no? Y hacemos periodismo de investigación, solicitamos becas como el Pulitzer Center o de organismos internacionales que también nos dedican afortunadamente fondos a esto, a financiar proyectos independientes y también un poco combatimos esto que comentabas desde lo que entendemos como revertir la tendencia. Nosotras, como mis compañeros son de Latinoamérica, aparte somos españolas, lo que decimos es ¿por qué tienen que ir siempre los periodistas europeos a contar Latinoamérica? ¿Por qué no puede ser la inversa, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo mucho es meternos en investigaciones conjuntas, nos mezclamos periodistas de Europa, periodistas de Latinoamérica, hacemos investigaciones transfronterizas, cross-border que llaman las becas, y sucede esto, que entonces los periodistas latinoamericanos investigan empresas europeas. Y a mí me parece que está muy bien, porque equilibra un poco como esa forma de entender el periodismo que también tiene algo de colonial, ¿no? Sí, que tenemos los sesgos presentes. ¿Tenéis las preguntas listas? Damos paso. Preguntas, intervenciones, comentarios, peticiones a la Facultad de Periodismo para poner en marcha una asignatura de sindicalismo, organización y lucha contra la precariedad. Vamos a pasar el micrófono. Tenemos una pregunta. Gracias. Muchas gracias a las dos, a los dos por esta pedazo de mesa, que además ya esperábamos que la mesa de colocación tocara muchos temas, porque efectivamente finalmente pues es todo. Yo quería hacer una pregunta, porque además venía pensando en una pregunta que tiene muchas más como lo mismo que hace Marta,
Y es que, bueno, mencionabas un poco más al principio de la intervención que muchas veces, claro, como habitualmente son las empresas del norte las que los países del sur generan estragos, eso genera muchas veces que sean los periodistas del norte los que nos desplazamos a países del sur a contar estas historias de lo que generan. Pero claro, en estos propios países del sur también hay periodistas como Nelton que están contando ya esta realidad. Entonces, os quería preguntar a vosotros si hay una diferencia de visión o qué diferencias notáis en cuando se abordan estas informaciones desde la periodista que viene del país que es extractivista hacia bueno, pues los países que son hacia los que se extraen, ¿no? Me imagino que a lo mejor no se me oye muy bien en la cámara, entonces van a escribir grabada la pregunta. Entonces, si quieres contestarme tú primero, Marta, y luego... Vale, bueno, en mi caso, claro, yo lo he vivido en realidad como de la manera estándar, porque fui yo periodista europea viajando a México a contar lo que hacían las empresas europeas, ¿no? Entonces es como un poco lo estándar. Pero cuando he visto lo contrario, a mí me parece que es más fácil caer en, pues precisamente en esos enfoques simplistas que decía que hay que huir de ellos, cuando eres tú el que va al país y porque sientes como culpa, ¿no? Te sientes como europea, entonces sientes que tú estás generando ese problema de alguna manera, ¿no? Que tu estilo de vida es el que favorece que esa gente viva en esas condiciones, ¿no? Que es, realmente no debería ser así, pero vaya, que es inevitable sentir como esa culpa. Y creo que eso también puede hacernos cogerles como más manía a las empresas, ser un poco como más malos contra esas empresas o más simplistas, ¿no? Y creo que a la inversa puede suceder como un poco más, puede haber una mayor apertura, ¿no? Por parte del periodista o la periodista que venga desde México a Europa, puede tener una cierta rabia, ¿no? También incluso como patriótica, quizá, no sé, pero yo creo que se va a aproximar al tema, me parece como de una manera un poco más neutral, porque ya no es como que siente la culpa y tiene que demostrar que su empresa o la empresa de su país está haciendo esto, ¿no? Pero bueno, esto es una visión como general, ¿eh? Porque tampoco lo he vivido yo o sea, simplemente como desde mi experiencia cercana de periodistas que conozco, que también creo que depende de lo bueno que sea el periodista y del rigor, que al final si tú eres un periodista riguroso, pues en realidad todo esto da igual. Entonces, ¿has podido escuchar la pregunta? Sí, sí. Bueno, yo creo que este fenómeno se replica también a otras escalas y nos pasa mucho si somos periodistas que vamos de una ciudad a las comunidades o a las provincias. Creo que pasa mucho por el respeto y la comprensión del trabajo periodístico de quienes están en los lugares levantando la información. Y, pues sí, nos pasa. No es lo mismo ir de la ciudad, ir a documentar una empresa minera, revelar la corrupción de la empresa minera y luego salir del territorio para quienes se quedan en el territorio haciendo periodismo. Y creo que ahí hay un reto importante y es la empatía, la comprensión y el respeto de la labor de quien está en el territorio también todo el tiempo haciendo periodismo. Y creo que eso se replica a muchas escalas y creo que nos pasó muchísimo con el, el caso de las dos mineras ruso-suizas en el Caribe guatemalteco. Eh, no hubiéramos podido sacar la investigación de Mining Secrets sin hacer un ejercicio de periodismo colaborativo con los medios europeos y con otros medios de América Latina y ponernos más de 40 periodistas de 20 medios de comunicación a tocar un problema tan complejo como las mineras en el Caribe guatemalteco no nos hubiera permitido hacer las revelaciones que se hicieron y lamentablemente no pudo trascender a que eso se convirtiera en procesos de justicia. Deberían de haber presidentes, ministros, funcionarios públicos presos en este momento y no está ocurriendo, pero sí nos permitió que algunas empresas europeas revisaran sus políticas medioambientales y de respeto a derechos humanos y que se replantearan cancelar algunos proyectos con estas empresas mineras. Y creo que ahí hay un tema importante y es también cómo se fortalecen las legislaciones de cada uno de los países que al final de cuentas son como el último eslabón en esta cadena de producción de muchos temas como los minerales o como otros que forman parte del modelo extractivo. Y creo que por ahí también van muchos de las
de las acciones en las que el periodismo puede impactar. También, pero solo por añadir que sumado a eso y a la forma de cómo analizamos, investigamos las empresas, a las corporaciones o a quien sea que esté detrás, creo que también se puede reflejar esta diferencia cultural en un cierto paternalismo, ¿no? Que a mí personalmente me horroriza y a veces, no siempre, porque en realidad, pues como antes, ¿no? Yo creo que hay periodismo bueno que intenta huir de ese paternalismo, pero creo que a veces sí que se ve en ciertos reportajes, ¿no? Que van a contar una historia de pues, una empresa europea muy mala, no sé qué, que hace esto a personas de tal comunidad en el sur global, y a veces me da la sensación de que se aproxima el periodista a la comunidad afectada como víctimas perfectas, ¿no? Y lo cuenta así con un tono como condescendiente, tal y cual, paternalista. A mí me da mucha grima porque creo que en realidad es falta de respeto a esta gente que está luchando, ¿no? Que está, muchas veces son pues eso, personas que están haciendo pues una lucha tremenda, una tarea de alfabetización política tremenda también, una denuncia que nos dan mil vueltas en muchos temas. O sea, hace poco hablaba con una mujer que estaba ayudando en la campaña del Yasuni, bueno, para frenar el petróleo, las situaciones petrolíferas en el Yasuni, en Ecuador, eso. Y claro, o sea, esto es una campaña de comunicación tremenda que juntó a pueblos como muy diversos, ¿no? De costa, interior, no sé qué, con sus sensibilidades diferentes. Y ahí ellos pues lo consiguieron, desde estrategias de comunicación pues, puras, ¿no? De marketing o lo que fuera. Y entonces yo creo que hay mucho que aprender de ellos, de ellas, y que nunca se puede tratar a esas gente como si fueran los pobrecitos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se nota mucho cuando el periodista viene de Europa o de Estados Unidos o de Canadá o de no sé dónde, y cuando es un periodista del sur global, porque creo que son mucho más realistas cuando se trata de estas cuestiones. ¿Alguna pregunta más? Hay otra pregunta. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para los dos. Parece que hablamos mucho de los temas del medio ambiente, pero es muy raro que las personas como realmente se pongan su tiempo para eso y lean algo y estén interesados. Entonces, tengo que organizar una estrategia que utilizan para que el tema ambiental sea más interesante y principalmente cómo acercan a las personas. O sea, esto me va a afectar directamente. Y la segunda pregunta, que es más para Anton, es de qué manera que el periodismo comunitario se diferencia del periodismo estándar normal, principalmente en la cobertura del medio ambiente. O sea, cómo las ideas surgen en el periodismo comunitario de una manera distinta del periodismo que estamos acostumbrados como los grandes medios y todo. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a Marta primero y transcribís la pregunta. ¿Sí? Vale, bueno, muchas gracias por la pregunta. Esa para mí es una de las dificultades, la verdad, cómo hacer, sobre todo porque medio ambiente parece que es como todo, ¿no? Y segundo porque la crisis medioambiental, o en concreto la crisis climática, parece también muchas veces algo como muy tangible, ¿no? Salvo si estás como, pues eso, en tu barrio o en un lugar donde lo sufres como muy directamente, ¿no? Si estás en un país como España, ¿no? Que tiene una cierta resiliencia, aunque luego vemos casos como la Dana, que pues no tanta, ¿no? Que luego se producen esas catástrofes, por lo general es verdad que no lo vemos de una manera tan directa y cuesta mucho que un problema que resulta tan lejano y además tan complejo de comunicar conecte, ¿no? Con la sensibilidad de las personas. Creo que, por suerte, hay toda una generación que creo que es la vuestra y la mía en parte, y la de gente que es más joven, que están muy preocupados de este tema. Y esto yo creo que hay que aprovecharlo, no en el sentido de maligno, ¿no? De aprovecharnos de ello, sino de explicar, porque creo que hay mucha gente preocupada porque les falta mucha información también y porque les faltan herramientas para afrontarse a ello, porque no saben cómo abordarlo, porque les sobrecogen, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad para contarlo bajado a tierra, ¿no? Y decir, pues esto, desde episodios como la Dana,
pues explicarlo en clave climática, por qué este tipo de fenómenos son más recurrentes con el cambio climático, ¿no? Y qué se puede hacer para que no sea un desastre la próxima vez, ¿no? Cómo se pueden preparar las ciudades, cómo tener más árboles en las ciudades beneficia o previene las inundaciones, como toda una serie de buenas prácticas en ese sentido. Y yo creo que la manera de contarlo y de hacerlo atractivo, y por lo menos así lo hacemos en Ballena Blanca, es contar casos reales, contar ejemplos de cosas que ya han sucedido y han funcionado, ¿no? Porque de verdad que hay muchas que están por contar. Y pues ya no es contar lo que dicen los expertos que funcionaría, sino cómo la ciudad de X, ¿no? Cómo la ciudad de Pontevedra le dio la vuelta a su modelo de transporte urbano y de repente pues pasaron de todo un 70%, lo estoy inventando, pero un alto porcentaje desplazarse en coche, ahora es al revés, ¿no? Y ahora es la mayor parte de la gente se desplaza a pie. Y la manera de conectar con nuestro día a día es de qué manera eso a ti te mejora la calidad de vida, ¿no? O sea, cómo ganas tiempo, ganas espacios públicos, cómo han favorecido pues, los encuentros en las calles, el tomar, poner la silla con tus vecinas y hablar, las relaciones vecinales. Yo que sé, yo creo que hay miles de puntos que resultan atractivos para las personas y que a casi todas nos gustan. De hecho, es curioso, con la pandemia o con el apagón mismo se dio. Con la pandemia no tanto, porque también hubo una tragedia, ¿no? Con el apagón, quieras que no, salvo pues, la asociación a los negocios, y a mí me sorprende que mucha gente cuenta pues cómo en su barrio hicieron una comida popular, una cena popular, se juntaron todas a hablar, fue a la casa de fulanito y todo el mundo habla de ello como que fue una experiencia muy divertida o muy guay y luego no nos cuesta nada volver a como al día a día, ¿no? O sea, tenemos como una capacidad de olvidar algo que nos gusta, que a mí me parece como digno de estudio. Y creo que por ahí las historias pueden incidir, ¿no? Y pueden contar pues esas experiencias más positivas. Sí, ahí es clave también las ciudades que no, un poco más humanas, así en una escala, aquí en Valladolid. Yo creo que quitando a alguna gente que se quedó encerrada en los ascensores y fue bastante crítico, pero si no, siquiera tener las plazas y los barrios para encontrarse, esto es fundamental. Nelton, además de la pregunta de cómo llegar con el periodismo ambiental, había la otra pregunta sobre la diferencia entre el periodismo comunitario respecto al periodismo estándar. Bueno, yo creo que nosotros partimos de que el periodismo comunitario debe de ser como el método periodístico riguroso, tiene que tener muchas fuentes y ahí creo que la parte importante es que cuando estamos en un lugar contando una historia, partimos también de entender en dónde estamos. Quiénes son las personas en qué lugar se está desarrollando un fenómeno periodístico para poderlo contar. Y pasa porque allí las ciencias sociales nos dan un aporte también, la antropología, la historia, la sociología nos dan una perspectiva también para contar periodísticamente los temas, para abordar a las fuentes, para incorporar incluso el testimonio de las personas como una fuente importante también en la forma en que vamos a contar sus propias historias. Creo que ahí es donde el periodismo comunitario le da un valor importante al sujeto político de la comunicación y de la historia. Y es que lo pongamos en primer plano y no seamos como los intermediarios y somos quienes contamos la historia del fenómeno que vamos a abordar o a quien vamos a documentar, sino que es precisamente ese sujeto el que debe estar en el primer plano de la historia. Eso sí, sin descuidar el método periodístico, siendo muy rigurosos. Y puedo poner un ejemplo, en Guatemala sucede que puede existir un problema ahorita con el tema de una hidroeléctrica y el tema del agua. Hemos visto muchísimo cuando llega una empresa de manera inconsulta, adquiere las tierras, nos informa a la gente, empieza la construcción, el desvío de los ríos, empiezan a meter en grandes canales de concreto el agua para conducirlos a las máquinas donde se instalan la hidroeléctrica y resulta que la ley prohíbe que cualquier generador de energía venda la energía, pero luego le llegan a la gente diciendo que es para el desarrollo de la comunidad, para que la gente tenga luz y etcétera. Y resulta que
uno de los socios de esta hidroeléctrica fue uno de los militares que durante la guerra desplazó a esas comunidades con la represión. Entonces hay un elemento de memoria histórica muy fuerte también que hay que abordar y que cuenta mucho de lo que sucede hoy con actores del pasado reciente, de la memoria reciente. Entonces siempre hay como muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para poder abordar los temas que lo estamos haciendo, y que desde nuestro propio método del periodismo comunitario nos permite tener una mirada mucho más humana de los fenómenos, de los problemas, de cómo abordarlos, de cómo poner esas historias, y que en el tema de medio ambiente en Guatemala todo está relacionado a la tierra, y históricamente la tierra ha sido como el elemento que ha definido mucho de los procesos históricos en el país, el despojo de las tierras, quiénes habitan las tierras, quiénes recuperan las tierras. Casi todo está relacionado al tema de la tierra. Entonces creo que ahí echar mano de las ciencias sociales, de la forma de oralidad de la propia gente, cómo la gente desde su propia cosmovisión, desde su propia forma, desde su propio idioma materno, cuenta las historias. Creo que eso le da un valor bastante importante a cómo la gente va a recibir esas historias. Creo que ahí está como una diferencia entre el periodismo estándar y el periodismo comunitario, que no busca alejarse del método periodístico, sino al contrario, alimentarlo y fortalecerlo. Muchas gracias. Penúltima oportunidad para las preguntas. ¿Otra pregunta tenemos por ahí? Bueno, yo quería preguntar, relacionado sobre el perfil apagón que nuestro país, a raíz de eso, y si esclarecer algunas causas o no tener más información, a través de las redes sociales y medios de comunicación, cada vez hay más una tendencia de que la gente está más en contra de las energías renovables y haciendo una defensa ultranza de la energía nuclear, que a priori puede parecer muy peligroso. Y quería preguntar pues, qué papel podía jugar el periodismo en este caso para intentar revertir esa narrativa que mucha gente te hace falta. Me encantaría contestar a Carmen. Pero yo no soy periodista. Luego podemos hablar de las diferencias entre activismo y periodismo y qué debe hacer cada uno. Pero bueno, en ecologistas en la que estáis como muy cerca de todos estos discursos, ¿no? O sea, digo, de combatirlos, los discursos contra las renovables. Pues sí, yo creo que desde el periodismo, efectivamente, eso es un tema. Las energías renovables, a raíz del apagón, han ganado como toda esta impopularidad, y todavía incluso con las causas por definir del apagón. Y encima, en un momento en el que también, bueno, en Castilla y León lo veis, ¿no? Con todas las disputas territoriales que generan las renovables, ¿no? Todos estos lugares de renovables sí, pero no así. Hay como toda una lucha contra un cierto modelo, ¿no? de renovable que es un debate. Es un debate incluso dentro del ecologismo, ¿no? Es un debate, pues, qué modelo es apropiado, qué tipo de transición energética es deseable y demás. Yo creo que el periodismo no tiene que entrar a valorar ahí, no creo que tenga que dar como una respuesta, una opinión. Creo que el periodismo tiene que contar lo que ha pasado. Y lo que ha pasado siempre que se sepa y siempre que haya una fuente fiable, ¿no? Entonces creo que, más relacionado con tu pregunta, lo que tenemos que hacer es combatir la desinformación en ese sentido, ¿no? Y eso me da un poco de pena, porque creo que no debería ser nuestro papel, o antes no era ese, ¿no? No tenemos que ser como ir detrás de todo el mundo para para negar, ¿no? Pero la realidad es que sí que hay tanta desinformación y tanto riesgo en ese sentido de lo que está en juego, ¿no? De que en el fondo lo que está en juego es la transición energética, pues que sí, que desafortunadamente los periodistas tenemos que hacer esa labor. La suerte es que también hay recursos destinados a ello, hay medios de comunicación especializados en ello, como Maldita, como Neutral, como tantos otros. Entonces, que también habrá gente aquí que le guste, incluso, ¿no? O sea, que le guste justo pues, el trabajo del verificador, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo diría que ahí lo que tenemos que hacer es eso, es
mirar bien qué fuentes hay, mirar qué datos hay sobre la mesa y hacer todo el trabajo de verificar. Porque tampoco somos los defensores de las normas, somos periodistas, somos defensores de los hechos. Me voy a poner aquí un poquito como activista, más bien, pero bueno, yo creo que sí que es necesario como ciudadana, más bien como ciudadana y como persona crítica, sí que me parece necesario que apoyemos y que exijamos a los medios de comunicación que nos cuenten, bueno, pues todo esto que nos estaban contando, tanto Nelton como Marta, pero eso, el detalle de quién se beneficia también y quién se enriquece tanto con el despliegue de las renovables sin planificar, como con las nucleares, por supuesto, que se cuenta la mitad de la mitad de la mitad de los costes, de los riesgos que llevan asociados, como, bueno, quién se beneficia también, incluso bueno, con la propia estructura de red eléctrica, que el 20% sí que es pública, es el Estado español, pero hay un 5% que pertenece a Mancio Ortega. Bueno, pues estas cosas es importante también que seamos conscientes de quién controla, ¿no? Quién tiene el poder y ahí, bueno, pues cómo se toman las decisiones. No hemos entrado, porque no nos ha dado tiempo, en todo el tema de de la desinformación, de las fake news, que con el cambio climático es una cosa que llega a, bueno, con el tema de género, LGTB, feminismo es loquísimo, con el cambio climático también eso es otro nivel de cosas muy extrañas, que también yo creo que da para otro foro entero. No sé si tenemos tiempo, si queréis alguna otra pregunta y si no, sí que os pediría para cerrar a Nelton y a Marta, así como unas conclusiones claves. A ver, difícil, ¿eh? Primero, os iba a preguntar directamente qué claves creéis, que bueno, las habéis estado desgranando durante esta hora y media, pero con qué claves tenemos que tener, o no, habría que tener muy presentes desde el periodismo para desarrollar un periodismo ético asentado en el territorio y que proteja las fuentes, que es otra cosa que tampoco hemos hablado, cómo proteger también a las personas que nos informan y que nos cuentan, que nos informan. Pero voy a ir un poco más atrás de por qué es necesario un periodismo ético. Es un poco triste en este momento tener que hacer esa pregunta, pero nos encontramos a veces con algunas pseudo noticias y dices, madre mía, ¿cómo es posible que se haya publicado esto? Sí, no sé si Nelton igual quiere contestar. Nelton, ¿quieres, así como a modo de conclusión de esta hora y media de diálogo? Sí, bueno, creo que el problema medioambiental nos está afectando tanto que eso nos tiene que poner en la discusión de el rol y el papel periodístico que hacemos y medios de comunicación como prensa comunitaria, que una de sus líneas principales editoriales es lo medioambiental, pues implica mayor responsabilidad en el abordaje de estos temas. Precisamente porque todo es transversal en el tema medioambiental. Pasa por los derechos de comunidades, los derechos de pueblos, pasa también por la protección de los bienes naturales, pasa también por qué modelo de desarrollo quiere la gente frente a otros modelos de desarrollo que se imponen. Pero que pasa también por si un Estado es fuerte, es débil, si pasa por quienes tienen el control del poder político, el poder económico, la corrupción, la impunidad. Al final todo está transversal e implícito. Las afectaciones en las ciudades, la falta del agua, el uso o el mal uso del agua, o el no tratamiento de las fuentes de agua, porque eso implica invertir en gobiernos municipales y los alcaldes municipales lo único que pretenden es enriquecerse, no invertir. Y creo que ahí hay un papel importante y eso implica hacer el periodismo, hacerlo bien, a pesar también un poco de los riesgos que implica esto. Y creo que la ética ahí juega un papel importantísimo porque el periodismo puede tener un impacto fuertísimo y generar transformación. Y creo que esa es parte de combatir la desinformación también, porque hay una apuesta, o sea, la desinformación no es casual,
se difunde pues, muchas veces de manera sin tener muchos elementos para difundirla, porque como muchas veces cuesta identificarla. Pero todas esas campañas de desinformación son organizadas, responden a una agenda, responden a un financiamiento grandísimo. Y creo que ahí el periodismo ético tiene un rol importante y es combatir esa desinformación. Creo que de ahí tenemos que echar mano de muchas herramientas, de muchos recursos. Ojalá y tuviéramos recursos económicos para tener medios fuertes que puedan combatir la desinformación. Pero en la medida de lo que tengamos, en la medida que la ciudadanía también se comprometa a verificar la información que está recibiendo, creo que ahí también podemos tener como una brecha para poder combatir la desinformación. Yo creo que por ahí dejaría algunas claves, algunas herramientas, no quedarnos solo con lo que nos llega, sino ir, verificar, contrastar. Si tenemos medios o periodistas que nos generan confianza, hacer ese ejercicio de contrastar la información. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho él. Y también añadiría que, o sea, tenemos un problema bueno, es otro debate, pues también cuánto ha causado el periodismo este problema de la polarización, ¿no? La polarización política. Creo que es un problema de salud democrática, o sea, y que según empeora la polarización, están en riesgo muchos derechos. Está en riesgo, claro, la salud del planeta, pero está en riesgo pues, los derechos de las mujeres, los derechos, como todos los derechos laborales, todas las conquistas, como que nada está garantizado, ¿no? Porque siempre puede haber un revés, siempre puede haber una vuelta atrás que venga de esta polarización, ¿no? De esa tensión constante. Y creo que ahí lo peor que podemos hacer es entrar al fuego. O sea, lo peor que podemos hacer y esto es un debate que tengo muy a menudo con compañeros de la profesión, pero creo que no debemos entrar en la radicalización de las posturas. Más allá, al margen de las opiniones personales, de cómo lo veamos, creo que el periodismo tiene que apostar a la cordura y a un enfoque conciliador, lo más conciliador posible. Que tú sepas que si hay toda una agenda negacionista, por ejemplo, el cambio climático, y toda una agenda pues, en favor de la lucha contra el cambio climático, que sepas de qué manera tus historias están contribuyendo a tender esos puentes, ¿no? No se trata, a mi juicio, esto es una cosa muy personal, pero yo creo que no se trata de combatir a esos negacionistas con las mismas estrategias, con las mismas trampas, con el mismo lenguaje, con la misma agresividad, sino que se trata de hacerlo con una información veraz, con una información de calidad y con una información que desde un punto de vista quizá un poco más activista pueda ser lo suficientemente inteligente como para no generar un rechazo inmediato, ¿no? Como si tú sabes que si les hablas de, yo qué sé, por ejemplo, el lobo, ¿no? Un tema muy polémico, si sabes que les hablas de este tema directamente desde una perspectiva, va a generar un no rotundo, va a generar una división, pues que sepas cómo contar una historia de una manera que a ellos les vaya a entrar mejor, ¿no? Que ellos digan, por aquí sí. O sea, buscar como esos caminos intermedios donde podamos hacer frente a la polarización. Creo que por ahí también pasa la ética periodística, porque no dejamos tampoco de ser ciudadanos y el periodismo también tiene que contribuir, yo creo, a la salud democrática del mundo. Como se decía que es el cuarto poder, ¿no? Sí. Que se ejerza de manera responsable y Claro. ética. Muchísimas gracias, Nelton. Muchísimas gracias, Marta. Yo me lo he pasado pipa, no sé el resto, y encantada de haber compartido este ratito con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, gracias.